after TV glow. Two bodies just pretending to know. Oh. Touch me but don't tell me why. We're fading into black hole skies. My. 'Cause I don't wanna run no more. I don't wanna cry. I just wanna lay with you morning through the night. Tell me all the things you do when you're alone. Oh, wide awake, men in sheets, think of me, does this sting that you couldn't take me home? Oh, if you want, if you need, you don't have to be alone. You say your soul is like your bones. You look away, you take control. Oh no. Oh, you break the rules, you play the game. Break the rules, break. I forget we're too young for shame, baby. Tell me all the things you do when you're alone. Oh, wide awake, men in sheets, think of me, does this sting that you couldn't take me home? Oh, if you want, if you need, you don't have to be alone. Tell me all the things you do. Tell me there's no blushing moon. Tell me all the things you do. Tell me, tell me all the things you do when you're alone. Oh, wide awake, men in sheets, think of me, does it sting that you couldn't take me home? Hola, les quería platicar varias cosas, pero creo que la primera de la que quiero hablar es de Lu, que es mi negocio de papelería. Si no lo conocen, se me hace muy loco pensar que no lo conocen, porque durante mucho tiempo era mi cosa principal y mucha gente que me sigue me empezó a seguir gracias a Lu. Lu es mi marca de papelería que hice con mi mejor amigo Iván y la hice hace mucho, hace como 8 años tal vez. Era nuestro último año de universidad y yo quería empezar a transicionar de fotografía a hacer ilustración, porque me di cuenta que trabajar, como tener, ¿cómo se llama?, comisiones y encargos y cosas de fotografía, obviamente no era ni editorial, ni artístico, ni nada. Eran como tomar fotos de lugares, de productos, de bodas. Y para mí era muy estresante y no lo disfrutaba mucho. Y estaba reencontrándome con dibujar, porque era algo que había hecho toda mi vida, pero lo dejé de hacer. Y entonces empecé a transicionar y se me ocurrió decirle a Iván, él estudió diseño gráfico y me gustaban mucho sus diseños, y se me ocurrió decirle, ¿por qué no unimos fuerzas y hacemos productos de papelería? Y yo estaba muy inspirada en esa época por la marca Rifle Paper, no sé si la conozcan, pero me gustaba mucho lo que hacían y como la idea de mezclar la ilustración con... Y yo no conocía a nadie que hiciera eso, no es como ahora que conozco a muchísima gente que hace eso. Para mí era como rarísimo, porque además Instagram no era tan prevalente. Yo veía algunas cosas en Etsy, pero ni siquiera había tantas youtubers que hicieran ilustración hace 8 años. Apenas estaban empezando algunas. Y bueno, en resumen, empezamos a hacer eso, a vender en bazares. Fue súper difícil y bonita la experiencia. Era muchísimo trabajo. En esa época todavía vivía yo en casa de mi mamá, entonces estuvo bastante bien porque podíamos, o sea, todo el dinero que ganábamos podíamos reinvertirlo o usarlo para nuestros gastos, pero yo no tenía que pagar renta ni nada así. Y después, poco a poco, que me fui a vivir sola y que empecé a tomar trabajos de ilustración como comisiones y ese tipo de cosas, de todos modos, la gran mayoría de mi tiempo lo dedicaba a mi marca.
y estaba creciendo bastante, muchísima gente le gustaba lo que hacíamos, o sea, creciendo bastante en términos de esa época. Si usara los parámetros de ahorita, era una marca muy pequeña, pero para esa época, o sea, en esa época yo trabajé para Yuya y apenas iba a llegar a 1 millón de seguidores. O sea, era como... todo era más chiquito. Entonces, tener 10,000 seguidores o tener 5,000 seguidores era muchísimo. Y ahorita no es que no lo sea, solamente es que tanta gente usa Instagram y tanta gente usa estos programas que un poco necesitas más para que sea impresionante, porque las marcas grandes tienen muchísimas personas, pero ya con eso teníamos suficiente para estar haciendo pedidos todo el tiempo. Vendíamos bastante bien en bazares, yo de eso vivía y era súper pesado. Me acuerdo que yo fantaseaba con el día en que yo no tuviera que cargar físicamente el papel, porque el lugar donde comprábamos el papel, en la colonia obrera aquí en el DF, era... yo y me iba en metro. Yo vivía por el Parque Hundido en esa época y tenía que cargar como 20 kilos de papel de ida y vuelta. No de ida y vuelta, más bien solo de ida, pero también otras cosas de vuelta para llevarlas al bazar. No tengo coche. Entonces era súper cansado, era perder todo el día en hacer eso, y después, y todavía no vendíamos lo suficiente como para que yo pudiera pagar para que nos entregaran el papel. O sea, no perdíamos tanto dinero en pagar la entrega y no comprábamos suficiente volumen como para que valiera la pena o nos hicieran la entrega gratis, y todo era así. La historia con Lu es muy bonita y a la vez muy triste, porque ninguno de nosotros tenía idea de cómo llevar un negocio. A la fecha, o sea, tengo más idea y puedo llevar mejor mi negocio personal, pero un negocio de varias personas o que tiene tantas cosas de por medio es muy complicado. Y me acuerdo de haber ido a nuestro primer bazar y que una chica me dijo que por lo menos tenías que ganar el doble de lo que habías puesto, y como me dijo como sus cifras, así, ella llevaba años yendo a bazares, y yo me acuerdo de haberme sentido súper intimidada. Llevaba muy poca mercancía para sacar suficiente, y fue como prueba y error. Poco a poco nos fue yendo mejor. Donde mejor me fue siempre fue en las ventas que eran como de la Asociación México-Japonesa. Hice ediciones especiales de temáticas japonesas y me iba súper bien, vendía muchísimo, pero era súper pesado porque Iván vivía en Cuernavaca y yo vivía aquí. Entonces era prácticamente tener todo listo. Iván se encargaba en la mayoría de la producción, pero yo tenía que llevarlo, estar todo el día vendiendo y hacer todas las ilustraciones. Y de verdad trabajaba todo el día, estaba loca. O sea, me despertaba como a las 8 y me iba directo a mi escritorio y me levantaba, o sea, bueno, me comía, decía pavos así todo, pero me levantaba de mi escritorio como a las 11 de la noche todos los días. Me lastimé la muñeca de como tanto dibujar y tanto hacer esas cosas, y tenía mucha energía. O sea, sí me gustaba, lo disfrutaba, pero a la vez tenía una meta imaginaria a la que no sabía cómo llegar, porque llegaba un momento en el que teníamos suficiente dinero para invertir en un producto. El problema con los productos que haces en serie, empezamos haciendo encuadernaciones a mano, luego seguimos haciendo encuadernaciones poco a poco, que es como imprimíamos las portadas de algunas, las llevábamos a coser con una chica que cose, y todo era como con negocios locales y estaba súper agradable. Pero ya que tienes suficientes ventas, no te conviene hacer eso porque no le ganas suficiente a cada producto. Entonces puedes ir a una imprenta y entonces encargas a partir de 1,000 o a partir de 2,000 o lo que sea, pero solo la inversión de eso. O sea, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de hacer queríamos hacer una edición de libretas de pastadura, y la edición de libretas de pastadura solo de eso eran 100,000 pesos. Nosotros no teníamos ese tipo de dinero. Todo lo que ganábamos lo usábamos o para vivir, que además nos pagábamos súper poquito de cada cosa que vendíamos, o lo reinvertíamos en que teníamos también otros productos que pagar las entradas a los bazares, etc. Entonces, para cuando juntamos, pedíamos prestado a nuestros papás y se los pagábamos cuando lo vendíamos, era un caos. Porque además no teníamos inversionistas, no teníamos ahorros, no teníamos nada de esas cosas. Entonces ya para cuando hicimos
libretas de pastura. Fue súper emocionante. Hicimos 10 portadas diferentes. Mi cuarto parecía una bodega. Voy a ver si encuentro la foto de cómo se veía mi cuarto. Y era súper emocionante. Y la gente estaba muy contenta con nuestros diseños. Cuando se acabaron nos los seguían pidiendo, pero no podíamos volver a hacer otros 1000. Entonces eran como ediciones limitadas. Pero llegaba un momento en el que no sabíamos cómo proceder. A la gente que sabe de negocios y sabe de este tipo de cosas, todo eso le puede sonar muy tonto. Es más, yo he hablado con gente que sabe muy bien de negocios y como que te ven con lástima y te dicen es como, pues lo que haces es un inversionista y empiezas a vender a lugares más grandes, así como Gandhi, Office Max o whatever. Pero ya esas son cifras súper grandes. Entonces era como tener un balance entre seguir siendo un pequeño negocio independiente o hacer algo más grande. Y entonces nos fuimos a hacer nuestra maestría. Yo me fui a hacerla a Suecia, Iván se fue a hacerla a París y mantuvimos Lu a flote porque metimos de socia a la hermana de Iván y ella se encargaba de la producción, de llevar a los puntos de venta que teníamos, de hacer las ventas en línea. Yo vendía algunas cosas por Etsy, pero se complicaba bastante vender en Europa, pero eso es otro tema. En fin, mantuvimos a flote Lu, bajando muchísimo las ventas, dejamos de ir a bazares y cuando regresé volví a ir a bazares y volvimos a levantar poco a poco Lu, hicimos productos de nuevo, empezó a crecer de nuevo y entonces empezó a dejar de ser un proyecto que era nada más de 3 personas y lo correcto hubiera sido que fuera un proyecto de más gente. Porque Iván contestaba todos los mensajes de Instagram y eran cientos de mensajes diarios. Pasaba horas haciendo eso. Iván tenía un trabajo de tiempo completo. Y yo, mi dinero y las cosas que hacía, las sacaba de comisiones y proyectos que hacía de ilustración. Entonces yo también tenía un trabajo de tiempo completo. Entonces no podía dedicarle tanto tiempo a Lu. Y su hermana también tenía un trabajo de tiempo completo. Entonces todos tenemos trabajos de tiempo completo y le dedicábamos tiempo porque nos gusta mucho Lu. Y porque queríamos, porque en nuestras ilusiones supongo que estaba poder vivir de eso. Pero no sabíamos bien cómo llevarlo a cabo. Y yo no quería dejar de hacer ilustración. Y un poco ya solo con 3 personas, no era algo tan personal para mí. Realmente la gran mayoría del tiempo lo invertíamos en contestar mensajes, administrar cosas en las que no éramos muy buenos. Ya teníamos un contador y consultamos con algunas personas que eran mejores para los negocios, pero realmente nosotros no éramos expertos en nada de esto, por lo que era muy... Invertíamos más tiempo del que una persona experta hubiera invertido en ese aspecto, que era como ver cómo íbamos a crecer, saber qué teníamos que delegar y qué no, etc. Entonces era muchísimo esfuerzo. Y la cantidad de tiempo que yo pasaba ilustrando era mínima. Era un trabajo poco creativo, era más que nada talacha. Y lo que recibíamos a cambio era una micro miniatura, porque yo la verdad no quería ya ir tanto a bazares, porque es perder 3 días completos y es un trabajo pesado. Y es un trabajo que no es creativo, es nada más ir. Y aunque tiene algo súper bonito que es que conoces a tus clientes y eso es algo que me fascina. A la vez, esos 3 días, si yo los dedico a trabajar y a sacar proyectos adelante, saco muchísimo más dinero. Y a fin de cuentas, sí, no todo es el dinero y lo que sea, pero si no, no me alcanza. Esa es la realidad. Entonces llegó un momento en el que casi siempre que ganábamos suficiente dinero lo reinvertíamos en un producto, pero solo alcanzaba para pagar el proyecto y hacer otros productos. Y la administración se volvió muy compleja. Iván se volvió a ir a París, porque Iván regresó, pero también se volvió a ir. Su hermano también tiene su trabajo de tiempo completo. Y entonces realmente hacíamos algo que mis ex-suegros le llamaban, estábamos haciendo galletas para hacer galletas. Y siempre decían eso porque la hermana de mi ex-suegra, vendía galletas, pero las vendía tan baratas que solo le alcanzaba para volver a comprar el material y volver a hacer galletas. Y entonces las hacía casi por amor. Pero si tienes un trabajo de tiempo completo y le tienes que dedicar mucho trabajo a algo que no te da dinero, le acabas perdiendo el amor si no es un hobby, si realmente lo quieres hacer subsistir.
es algo que además me da mucha tristeza porque tenemos muchísimos mensajes todavía en Lu. Hicimos una pausa en lo que resolvíamos qué iba a pasar porque todavía tenemos mercancía y no queremos cerrarlo porque es algo, o sea, mucha gente me escribe, ay, pero es que a mí me encanta Lu, que no vaya a cerrar. Y por ejemplo mi papá siempre me dice que Lu, o sea, mi papá lo que más cree de todo lo que he hecho es en Lu. Y entonces siempre me dice así como, pero no vayas a dejar Lu, me encanta Lu. Y si a ustedes les encanta, a nosotros nos encanta Lu. Entonces, o sea, a mí me fascina, le tengo muchísimo amor, muchísimo cariño, estoy muy orgullosa de todo lo que hemos hecho, pero no sabemos cómo sacarlo adelante a veces. Y es una cosa súper compleja y difícil, y es más complicada porque hay dinero de por medio y porque somos 3 personas. Entonces yo no puedo tomar decisiones sola. Y es la razón por la que, por ejemplo, no tengo una tienda en línea donde venda prints o donde venda mercancía. Porque si te empieza a ir bien, tienes que dedicarle muchísimo tiempo a contestar mensajes, a empacar pedidos y enviarlos. Y es un trabajo de tiempo completo. Y realmente ahorita lo que estoy intentando y logrando es que mi trabajo de tiempo completo sea ilustrar, que es mi mayor ilusión, y hacer videos, que es la segunda cosa que más me gusta. Entonces, si logro que esto sea mi trabajo de tiempo completo 100% con una estabilidad, lo prefiero a tener que estar administrando un negocio que me cuesta mucho trabajo mantenerlo, porque también registramos nuestra marca. Hay un montón de... es muchísimo trabajo y esfuerzo y sí, y eso, y seguido me dicen ¿por qué no regresa Lu? O ¿cuándo va a regresar Lu? O ¿por qué ya no hay Lu? Etcétera. Y esa es la razón. Y me duele mucho contestarle a las personas porque parece que nada más la abandonamos así como, ay sí, vamos a tomarnos una pausa y no hemos regresado. Y la gente dice, ¿qué pasó? Y la razón por la que no lo explicamos es porque no sabemos qué vamos a hacer. O sea, realmente en nuestro corazón nos gustaría que no se cerrara algo. Nos gustaría que siguiera adelante. Pero sería nada más que siga adelante por amor a que no desaparezca. No lo sé. Estamos en ese conflicto. Y todos estamos como en etapas en las que estamos resolviendo como cosas importantes de nuestra vida. Entonces tampoco sabemos bien qué va a pasar. Y les quería compartir eso porque... seguido me escriben cosas como sobre tener pequeño negocio o me preguntan qué ha pasado con Lu, y eso es lo que ha pasado. Es difícil saber qué va a pasar en el futuro, y a mí también me encantan los productos de los ilustradores que me gustan, entonces a veces pienso, ay, que me encantaría hacer este producto o este otro, pero invertir en un tiraje de producto es mucho dinero. Y o sea, ahorita que hago más o menos 10 ilustraciones al mes más mis comisiones, solo de esos envíos siento que ya es un tiempo y no me alcanza ahorita, por ejemplo, para pagarle a alguien para que lo haga por mí. Entonces esa transición de ser un negocio mini a ser un negocio un poco más grande siempre es algo que me ha costado trabajo, y en un futuro le volveré a pedir ayuda a alguien que sepa más de esto cuando lo quiera resolver. Pero por ahora sí está en la situación y solo quería compartírselos por si tenían la duda o ustedes. Y si ustedes tienen un negocio, les echo porras, sí se puede salir adelante. Tengo muchísimos amigos que eso es de lo que viven y lo que los mantiene y lo que los hace felices. Y a veces tienen una facilidad para, por ejemplo, tener ayuda, o así es como han expandido su negocio, y eso está muy padre. Entonces no se rindan, pero sepan que también es complicado y que a veces si una marca desaparece o parece como que abandonaron un proyecto, a veces es porque no sabes cómo seguir adelante. Y sí, espero que les haya parecido interesante. Les quería contar esto, pero así fue un poco largo y espero que no se hayan aburrido con mi historia. Y voy a dibujar un poquito más y luego les platico las demás cosas que les quería platicar. So nice, and we're like so proud of ourselves for not missing a day. It's been great. So here we are. Good morning, everyone. Today we're actually headed downtown. I've got a meeting, and we need to wrap up our walk pretty quick here because we're going to be running late, and I gotta go get ready. So we'll see you at home to put some makeup on.
Les quería enseñar algo rápido. Me gusta este clima en el que puedo traer suéter. Todo es más agradable ahora que no hace tanto calor. Esta vez hice todos los sketches para los originales en mi iPad y es lo que les quiero enseñar. Este es uno de ellos. Otro. Normalmente los hago así de sencillos porque mucho lo resuelvo ya que estoy haciendo la ilustración final. Este lo compartí en mi Instagram, creo. Este es otro. Bueno, está en blanco y negro ahí. Este es otro. Ya les quiero enseñar cómo quedan todos. Y también acabo de hacer esta pequeña ilustración para Julio. Pero esta coronita la quiero usar también como sticker. Voy a hacer una planilla de stickers y entonces estaba pensando que sin que diga Julio, que sea la pura coronita como así. Y entonces, si es una estampa, la puedes pegar como en un cuaderno o en un objeto o en lo que tú quieras y escribir aquí tu nombre o ponerle diario o ponerle lo que tú quieras y que sea como una etiqueta para... o así como si es un regalo. Siento que podría estar bonito. Y era lo que les quería enseñar ahorita. Spoilers for this movie, then I guess just skip to this point in the video. There's your warning, 3, 2, 1. Now this movie was already pretty stupid throughout, but as it gets towards the end, its stupidity becomes legitimately impressive. Cool that when you look at particles, it's different from when you're not looking at particles in terms of how they're measured. Okay, great lesson, goodbye. So obviously this comes into play later in the movie. There's a room that's full of supposedly intelligent character is gonna stick with it. So she spends her time smashing all of the room watching somewhere that had this guy's photo ready to put up on the board as part of the game. It was pretty funny. So these two characters escape the building and the one guy gets taken to the hospital. And for some reason the authorities...